Lo que regula es el volumen. El volumen, sí. O sea, Pero el también volumen. hay otros. Como ustedes saben, el agua que jala sodio, ¿cierto? Por eso es que indirectamente regula el sodio. Ya, sí. Ya. Como ya les dije, dentro de esto va a haber diferentes valores. Acá les he puesto los diferentes valores. Digamos, un valor significativo puede ser este menor a 130 milímetros por litro y un valor crítico debajo de 120 milímetros por litro. En sí, estos son valores referenciales para saber, por así decirlo, si es una causa más grave dentro de un paciente, dentro de una enfermedad del paciente. Ahora, una concentración ya también excesiva de sodio es ya también la hipernatremia. En sí, la hipernatremia vamos a ver que va a haber una pérdida de agua. Dentro de esto también hay valores. Esto en sí se puede deber a una deshidratación o también a la diabetes insípida, y en casos extremos puede ser por el exceso de sodio. ¿Recuerdan eso lo que mandaron para el hipersodio que venía con el cloruro? Eso pasó. Pero bueno, no es el tema, porque bueno, porque es el laboratorio. Pero las consecuencias del exceso de sodio está diciendo que deshidrata las células, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces imagínense si se deshidratan las células nerviosas. Al deshidratarse las células nerviosas produce, o sea, la célula muere. Y al morirse va a producir todo lo que ha sido la muerte celular. Luego va a hacer ¿qué cosa? Que el cerebro también se muera. Por ende, el paciente, ¿qué le pasaría? Se va a morir, pues, porque ¿cómo van a vivir sin cerebro ustedes? No, no es cierto. Entonces, es como que el cerebro comienza a disminuir y sus funciones metabólicas ya no se realizan. Y la primera manifestación a veces que tiene el paciente no necesariamente son grandes, solo es somnolencia, el paciente entra más profundamente a un coma y de ese coma profundo ya no despierta. No trae síntomas de hiperreflexias ni nada. O sea, es un síntoma, digamos que hasta que descubras qué es la causa y el paciente se te pudo morir. Obviamente, pues cuando pasó esto del el cloruro y el sodio, el hipernatremia, etc. ¿Quién iba a pensar? Que en el cloruro de sodio, que supuestamente viene al 0,9, estaba hipersodio. Nadie se lo hubiera imaginado. O sea, tú te hubieses ido a buscar otros síntomas al paciente, menos que estaba intoxicado. Por eso es que se murieron los pacientes. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba eso. Ni los síntomas, ni nada. O sea, tú le tomas un agua al paciente, ya cuando el paciente ya está mal. Normalmente un paciente a cualquiera tú no estás tomando agua, ¿no? Tiene que haber indicaciones para que tú puedas tomar agua. La única forma de saber si el paciente tiene hipernatremia o hiponatremia es a través de un agua, ¿cierto? Entonces, ¿sabes? Pues nadie, ni siquiera se le hubiese ocurrido, aun si le están dando a un paciente, viene paciente con gripe, ¿no? Con una gripe. Y en las clínicas, ustedes saben, pues por sacar dinero, ¿qué hacen? Te ponen guías, o sea, te hacen una serie de examen solo con la intención. Le pusieron la vía, le pasaron hipersodio, y ahí se complicó. Pero una gripe, ¿cómo pensarías que está con hipersodio? O sea, con hipernatremia. ¿Cómo? No se te hubiese ocurrido. ¿Cuándo se dieron cuenta del problema? Cuando los pasaron a la unidad de UCI. En UCI ya todos les sacan agua y recién ahí se dieron cuenta, pero el cerebro ya falleció el cerebro, ¿no? Y ustedes saben, con muerte cerebral ya no hay vuelta atrás. Por eso, miren, es importante que sepamos que cuando hagamos un examen, especialmente de AGA y electrolitos, sepamos qué buscamos. Porque tenemos que poner qué cosa, una parte clínica de lo que yo pienso que puede pasarle al paciente,
y tengo que confirmar con quién, con mi examen, ¿no? Y mi examen, si esto me sale así, debería darle tratamiento. Por ejemplo, si el paciente ya pues tiene síndrome nefrótico, no necesariamente va a tener sintomatología de hipernatremia, sino va a tener sintomatología de síndrome nefrótico. Pero se sabe que con el síndrome nefrótico, ¿qué pasa? Es ahorrador de sodio y tanta historia. Entonces, obviamente, tengo que pensar que puede por ahí tener hipernatremia. Pero, paciente con gripe, ¿pensarían en hipernatremia? No, pues no. O paciente que se hace una cirugía estética, por ejemplo, una liposucción, ¿pensarían en hipernatremia? Bien difícil, ¿no? Pero sí, o sea, ahí pues, ¿cómo les puedo decir? Ahí no hubo asociación de nada porque se salió de los pelos totalmente, o sea, no había forma de saber, ni con síntomas ni con nada, ¿no? Entonces, nosotros, cuando tengamos que pedir para hipoclaremia o hipo o hiper, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber el valor principalmente. Y varía, los valores van a variar según el laboratorio, el cual está haciendo el dosaje, por si acaso ya. Por eso a veces es importante que ustedes se fijen, porque a veces valores, bueno, uno debe saber, pero a veces los valores, ¿cómo me lo dan? Al ladito, ¿no? Del examen te ponen valores. Entonces siempre trates de comparar, ¿no? Para que tengan una idea. Porque todo tampoco se va a quedar en nuestra cabeza, ¿no? Pero si los valores, por ejemplo, me dicen, ¿no? El valor está normal, es el cloruro, por ejemplo, dice, ¿no? Plasmático va entre 96 y 109. Si tiene 110, ya pensaré que es patológico. No, pues o sea, no hay que ser tan, ¿cómo se puede decir? Tan rígidos con los valores, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya tengo que ver hacer qué cosa, asociación química, ¿no? Ahora, sigue el hipocloremia, ¿no? Ya, vamos. Ya. Este cloruro plasmático mayormente es un anión que se va a encontrar en el intracelular. Este va a estar, en sí va a seguir los cambios con el sodio, por lo cual, digamos, una concentración ya también disminuida de este va a estar la hipocloremia va a estar asociada entonces a la hiponatremia. O también puede estar asociado a la alcalosis metabólica. Y ahora la pregunta sería, ¿qué es alcalosis metabólica? Porque hemos avanzado, ¿no es cierto? Alcalosis metabólica, ¿no? Hemos estado hablando que habla sobre la alcalosis acidosa, ¿se acuerdan? En sí, dentro de esta alcalosis va a haber una... ¿Qué es alcalosis metabólica? Porque hemos hablado sobre alcalosis metabólica. ¿Qué es alcalosis metabólica? Me mira para que estés anotando. Vamos a tener primero el pH, vamos a sacar el comienzo de y al referirse a metabólico. Pero el valor normal es pH. Espera, ¿es 7.45? ¿O 7.40? Depende mucho de cuánto es subido o disminuido el pH. Normalmente se considera 7.35, 7.45, pero si una persona tiene, digamos, 7.42, se toma como rango 7.4. Pero sí estaría dentro del rango de lo que Muy bien. Ahora, ¿qué más dice ¿por qué hablamos acá de alcalosis metabólica? Metabólica, porque en este caso nosotros observamos en este caso como está aumentado. ¿Dónde? ¿Mayor a cuánto? ¿Cuánto debe ser el bicarbonato? Siéntese, señoritas, ahí hay asientos, por favor. 26. Entonces, cuando hablamos de alcalosis metabólica, estamos hablando de quién, del bicarbonato. Muy bien, sigue. Y esto sí puede ser
cambien ya de latencia y dentro de esto va a haber una renuncia excesiva de agua. Ahora, ya también la hipercloremia va a estar más bien O sea, cuando hablamos de hipocloremia, estamos hablando de una solución, ¿no es cierto? ¿Y cómo está esa solución? Hay mayor solvente que soluto, porque está diluido. Muy bien, sigamos. Ahora, la hipercloremia ya también va a estar asociada con la hipervolemia, por lo cual en esta también lo vamos a asociar, o también puede estar asociado con la acidosis metabólica. Y ya también en esta va a haber una pérdida ya también de agua. ¿Qué es acidosis metabólica? Es cuando el bicarbonato ya también va a estar disminuido. Cuando yo digo acidosis, una cosa, miren, en la acidosis hay dos cosas, ¿no? El que puede ser acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Cuando hablo yo de acidosis respiratoria, obviamente es pues, a nivel solo pulmonar, ¿no es cierto? Ahí hay cambios en el bicarbonato. En cambio, cuando yo hablo de una acidosis metabólica, ¿qué hay? Entonces comienza, si teníamos como base 26, ¿cuánto tiene que comenzar a caer? Y todavía más adelante en el camino van a hablar sobre lo que es la acidosis compensada y no compensada, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con el bicarbonato. Ya, sigue. Ahora el potasio plasmático. Dentro de este potasio plasmático, este ya también va a ser un catión y se va a encontrar en el líquido intracelular. Sus valores son de 3.5 a 5. Mira, no solo existe en el líquido intracelular, sino ¿dónde también? Va a estar también dentro del potencial de membrana celular, también reguladores. No, -1 pon. Tenemos la membrana, tiene como ¿cómo se dice eso? Su membrana, ¿no es cierto? Y normalmente decimos que es una polarización, ¿no es cierto? ¿Por qué polarizamos? Porque tiene que haber equilibrio con el exterior como el interior. ¿No es cierto? Ahora, si yo hablo de dónde yo voy a encontrar la mayor cantidad de potasio. Intracelular. Ahora, ¿y dónde voy a encontrar la menor cantidad de potasio? O sea, tiene que haber potasio en el exterior. No es que no exista potasio en el exterior. Tanto en el intra, igual que el sodio, ¿no? Tiene que haber sodio intra y tiene que haber sodio extra. ¿Por qué? Porque estos iones tienden a movilizarse. En cambio, el cloro, ¿dónde se encuentra? ¿En el intra o en el extra? Está netamente, pero ¿cómo es su ion? ¿Es un ion? Es negativo, ¿cierto? Entonces, no es que sea el interior negativo y el exterior positivo, sino tiene ambos, por eso dice polarización. Ahora, tienes que hablarme sobre los valores del potasio intra y los valores del potasio extracelular, porque tienen dos valores diferentes. No es que sean iguales o hay un solo valor, ¿no? Porque si no, pues yo cómo voy a saber en qué caso, por ejemplo, tú me estás hablando ahorita de la hiperpotasemia, ¿no? ¿Ese valor que me estás hablando es intra o extra? ¿Ah? No lo mencioné. Sí lo vale. En el Balsem solamente ya, a ver, por favor, para la siguiente clase me van a traer valores, ¿ya? De lo del sodio y del potasio especial. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber
porque si el potasio está aumentado, nos va a llevar a grandes consecuencias. Puede morirse también. Y si el potasio está disminuido, también nos va a llevar a la muerte del paciente, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre valores, ¿ya? El valor que ahorita estás presentando no es intracelular o, bueno, no sabes, ¿no? Son intracelulares, por si acaso, ¿ya? No es específico. Sí. A ver, chicos. A ver, no. No, a ver. Cuando hablamos de... A ver. Entonces, es que seguramente el país se está tomando los dos valores porque es gasometría arterial. Solo es de la sangre arterial. Entonces es solo de líquido extracelular. Por ende, Claro, o sea, en cierta forma es cierto porque la gasometría te sale solo un valor, ¿no? Pero nosotros también podemos usarlo en ambos valores. Y ese nos daría exactamente dónde está el problema. Porque la gasometría arterial solo te da un panorama de lo que es el intra y o sea, el valor. Pero si tú analizas, si el potasio está dentro de la célula, ¿de dónde sale este cuadro? No es el intracelular. A ver. Doctor, en este caso, si bien el ion potasio es mayor en el intracelular, para tener el diagnóstico, en este caso, si hay una hipopotasemia, es del extracelular, ya que se basa en los valores de 3.5 a 5, ¿no? Que se encuentra en el plasma, y el plasma es intracelular. No, yo te entiendo. Pero no es tan así como me lo dices. Porque recuerden que el potasio es un ion intracelular, no es extracelular. Si yo tengo potasio fuera de la célula, ¿qué alteraciones tendría? Fuera de la célula. Claro, si ustedes me están diciendo que estás fuera de la célula porque se queda el plasma, ¿no es cierto? Claro, hay una. Ya, ahora, a ver, ¿qué sintomatología creen que yo voy a tener cuando el potasio está aumentado para volverlo hiperpotasio? O sea, cuando el valor del potasio está alto. Si estaría fuera de la célula. En este caso, o sea, fuera de los valores normales, sea por debajo o por encima de la célula. No, ahí está, estás hablando de una hiperpotasemia. Y ustedes me están diciendo de que el valor del potasio, que es este que estamos hablando acá, está fuera de la célula, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué síntomas tendrías? Cuando es superior al valor de 5. No, pues claro, estás hablando de una hiperpotasemia. ¿Qué síntomas? Los síntomas de hiperpotasemia son síntomas, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás. ¿Cuáles serían los valores si estuviera fuera? Perdón. ¿Cuáles serían los síntomas? Mayor contracción. ¿Será? ¿Por qué? Porque el potasio, ¿en qué parte del ¿cómo se llama? Del potencial de acción actúa? ¿Ah? En la red repolarización, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿en dónde estaríamos midiendo el potasio? Si sale, o sea, a ver, yo tengo grandes cantidades de potasio en el intracelular, ¿no es cierto? Póngale en el intracelular, ¿no? Tengo más cargas positivas adentro, ¿no? Porque así funciona el potencial de acción. A ver, como volvamos al potencial de acción, ¿ya? La primera fase del potencial de acción, ¿cómo era? ¿Qué pasa en la despolarización? Muy bien. Luego seguimos. ¿Ah? ¿Qué pasa en la repolarización? Ya cierro al sodio y... Ya, ¿de dónde a dónde sale? Del intra a ver. Entonces, ¿cómo le...? Ya, y después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, no, ¿qué es? Un vasodio de potasio. ¿Ah? Saca el sodio y el potasio para regularizar las cargas, para que el potasio siga siendo. Hay otra fase. Hiperpotasio.
¿Qué fase sigue? Hay a veces hay la fase de hiperpolarización. ¿Cuál? Hay a veces la fase de hiperpolarización, pero No es que a veces existe. ¿Por qué dónde no has visto que existe? no se da siempre, se da de vez en cuando. ¿No? La hiperpolarización. Dentro de si ustedes han visto el esquema de potencial de acción, siempre te dice el potencial va así y baja un poco más abajo de donde empezó. ¿Es eso? Ya. Pues no es que llega a donde empezó, sino cae más abajo. ¿No es cierto? A eso llamamos hiperpolarización. En ese momento de hiperpolarización, ¿cómo está la carga en el interior de la célula? Por eso. ¿Cómo está la carga en el interior de la célula? Súper negativo. Súper negativo. ¿No es cierto? Claro, todos los hiperpolarizados, ¿no es cierto? Está súper negativo. Luego de eso, ¿qué va a venir recién? La bomba de sodio y potasio para regular el sistema y comenzamos el potencial de acción nuevamente. Hasta ahí estamos. Ahora, el potasio es un ion que está en el interior o el exterior de la célula. ¿De dónde es su lugar del potasio? ¿El interior o el exterior? El interior de la célula. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, en una hipopotasemia, dice que sus valores inferiores de 2,5 se produce ¿por qué? Por diarreas y pérdidas, ¿no? Entonces, ¿de dónde estaré midiendo? ¿Lo que está afuera o lo que está dentro? Ah, ya comenzaron a pensar, ¿cierto? ¿Lo que está afuera o lo que está dentro debería medir? ¿Qué dicen ustedes? Porque se supone que hay pérdida, ¿no es cierto? ¿Y de dónde está saliendo esa pérdida? ¿Del interior o del exterior? Del exterior, porque está en el plasma. Claro, nadie espera que esté en el plasma. Pero estamos hablando de la célula. O sea, ¿dónde estaba el potasio? ¿En el interior o en el exterior? En menor proporción en el intra y en mayor concentración en el intracelular. Ese es lo normal, lo fisiológico. Fisiológicamente tienes mayor concentración en el intra y menor concentración en el extra. Eso es fisiológicamente normal. Entonces la pregunta es, si yo tengo pérdidas y voy a medir el potasio, póngale, ¿de dónde estaremos midiendo? ¿De lo que está afuera o lo que está dentro? ¿De dónde estoy perdiendo? ¿De lo que está afuera o lo que está dentro? Porque si se mantiene lo que está dentro, no debería bajar el potasio. ¿O no? ¿Por qué tendría? Si solo estoy perdiendo lo de afuera. A ver. O sea, fisiológicamente lo que pasa es que existen canales que dejan salir al sodio constantemente. O sea, que dejan entrar el sodio a la célula y que dejan salir el potasio. Por ende, la bomba sodio-potasio está actuando constantemente para sacar ese sodio que ha ingresado y para meter ese potasio que ha salido. Entonces la célula siempre se preocupa de que los valores del potasio sean de 130 a 140 en el intracelular, de tal modo que siempre va a haber una cantidad ínfima de potasio en el extracelular. Y se supone que es lo que se tendría que medir, ya que la célula se encarga de que dentro de la célula siempre se mantenga la misma cantidad. Pero entonces, ¿cómo comienzas a tener síntomas de hipopotasemia? Porque, o sea, es que el potasio no solo tiene que ver en Mira, ¿han visto ustedes bueno, ustedes ya han hecho, se han hecho ya fisiología, fisiopatología han hecho? Estamos. Ya, pero han hecho fisiología del corazón, ¿no? ¿No es cierto? Cuando existe una hiperpotasemia, o cuando existe una hiperpotasemia, estamos cerca de qué? ¿De un paro o no? Paro. Si la célula solo se dedica a mantener su interior
O como tú me dices, la bomba de sodio, no tendríamos para llevar al paro. O sea, eso sucede porque hay canales que están abiertos. Por eso te pregunto. O sea, no deberíamos llevar. Si la célula, si no funcionara el interior de la célula, ¿por qué tendríamos que llegar a un paro? ¿O por qué tendría, por ejemplo, falta de potasio, te dicen, ¿no? Acá, la hipopotasemia es por las diarreas, náuseas, vómitos, etcétera, también pierdes potasio, ¿no es cierto? Si el interior de la célula mantiene normal su potasio, si estoy perdiendo solo lo de afuera, ¿por qué tengo síntomas? Ay, Porque hay un desbalance de equilibrio que se está perdiendo interiormente y entonces va a tener que regular después de un pero la célula sigue funcionando. No, pero ya hay una deficiencia en el exterior, por eso va a haber esa Pero, diferencia a ver, de potencial. Ya, a ver, si el exterior de la célula, ustedes me dicen de que está perdiendo el potasio, ¿no? El interior, ¿quién lo va a compensar entonces? ¿Quién lo compensaría? El interior va a sacar sus potasios para compensar el exterior. Normalmente en ese se pone vía. No, olvídate la vía, ¿por qué? Porque ahorita la forma, digamos, de que cómo vamos a comprar, que al principio, por ejemplo, de una diarrea no es que se pongan vías ni sueros, porque es fácil, ¿no? Compensar el potasio dentro de todo es fácil y tiene, o sea, no solo es así, ¿eh? Porque, por ejemplo, una hiperpotasemia, no es, pues, no, ¿cómo sacarías el potasio, digamos, del... A ver, la pregunta sería así. Yo tengo ahorita hiperpotasemia, ¿no es cierto? Yo necesito eliminar el potasio, ¿no? ¿Cómo lo voy a eliminar? No. Ya sería extremo, ¿no? ¿Cómo yo voy a eliminar? Porque tengo la estrategia. Porque si tengo tanto hipopotasemia es fácil de solucionar el problema. ¿Saben por qué? Porque le pongo el potasio y se acabó el día, ¿no? Se acabó. Y el hiperpotasemia, ahí viene el problema. ¿Cómo yo comienzo a regular el potasio? Bueno, o sea, fisiológicamente podría activarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que elimina potasio junto al hidrógeno. Pero el potasio, la aldosterona elimina potasio. Sí. O sea, junto al hidrógeno, porque es una bomba común, ambos. Algo similar actúa a nivel gástrico. Para aumentar el ácido se necesita potasio. Ya, ¿saben lo que vamos a hacer? Escuchen, lo que van a hacer para la siguiente clase es me van a buscar primero cómo son los valores, ya que se quedó esto así, si no, no vamos a avanzar. Pero lo vamos a discutir la siguiente clase, cuando ustedes tengan una noción más amplia de lo que vamos a hacer. Búsquenme cómo es hiperpotasemia, hipopotasemia, síntomas tanto de hipopotasemia y hiperpotasemia, y cómo yo regulo al potasio, tanto intra como, bueno, lo que ustedes me dicen, supuestamente es extracelular. ¿Cómo lo van a regular al potasio? Les he dicho, la hipopotasemia es muy fácil de regular, recontra fácil. La hiperpotasemia es el problema. Y pónganme qué síntomas tiene la hipo y la hiperpotasemia. Cuando ustedes vean síntomas, todas esas cosas, se van a dar cuenta de dónde sacamos al potasio. ¿Del intra o del extracelular? ¿Estamos, chicos? Entonces, dejemos acá con falta dos grupos, si no, no vamos a acabar. Leámoslo y si tienen el artículo, lo analizamos acá y nos va a quedar para todos claro cómo funciona el potasio. ¿Estamos? Ya. Pero lean. ¿Ya? A ver, sigamos. Déjalo el potasio y vamos a ver, porque ese es un tema interesante del potasio. Vamos a buscar cómo funciona el potasio. ¿Ya? Sí. Ahora vamos a ver el calcio plasmático. Dentro del calcio plasmático podemos, en una concentración excesiva, va a haber hipercalcemia. Dentro de la hipercalcemia ya acá se pueden presentar los valores. Dentro de esta mayormente nos dicen que el calcio va a estar regulado por la hormona parotidia, también por la No se llama paro. hormona
¿Cómo se llama? PTAL. ¿Cómo se llama? Paratormona. La paratormona. También por la vitamina D y la calcitonina. Ya tomé la paratormona, diré la calcitonina, ya también es lo opuesto, o sea, va a actuar opuestamente a lo que actúa la hormona, la paratormona. ¿Cómo actúa la calcitonina? Según lo que leí opuestamente, o sea, digamos, la paratormona actúa, digamos, en la vitamina D, lo hace una reabsorción, algo así, y también hace que, por así decirlo, A ver, la paratormona, ¿qué hace con el calcio? ¿Qué hace con el calcio la paratormona? Cuando los niveles de calcio están bajos, cuando los niveles de calcio ciálico están bajos, se activa la paratormona, en este caso, a nivel óseo y a nivel renal. A nivel óseo va a haber el tema de la reabsorción, se va a aumentar liberando calcio, ¿no? Y también ¿Cómo? a nivel óseo, en este caso, va a haber una no es reabsorción, Ya, a ver. la palabra no lo tengo Compañero. ahorita. Es que ustedes, Resorción escúchame, ósea. esto puede ser laboratorio, pero si ustedes no entienden cómo funciona, estamos igual que nada, porque en todo caso no necesitaríamos hacer el curso de laboratorio y simplemente agarraríamos valores y comenzaríamos a leer valores y se acabó, ¿no? Pero si nosotros entendemos cómo funciona, estos valores nos van a decir algo. ¿Cómo actuaba la paratormona, compañero? Nosotros la paratormona estimula las citoplasmas que van a producir lo que es la resorción ósea. Resorción ósea. Una cosa es resorción y otra cosa, ¿qué cosa es? Reabsorción, ¿no es cierto? Mientras que la paratormona hace resorción, ¿qué cosa es la resorción? Saca calcio al plasma. En cambio, la calcitonina, ¿qué va a hacer? Al revés, ¿no es cierto? Lleva el calcio hacia el hueso, ¿no? Y así. Dentro de la hipercalcemia puede presentarse, podemos ver que puede presentar el hipoparatitismo y también neoplasia. Ahora, cuando ya también la concentración disminuye, lo vamos a llamar la hipocalcemia, que ahí podemos ver los valores, y en sí en este caso va a haber una deficiencia de vitamina D y también va a haber una precipitación de calcio en los huesos o los tejidos. Ya, desde la siguiente clase, por favor, cuando tengamos patología, como ya estamos hablando de patología, fíjense los síntomas. Así también van a saber cómo es el síntoma de la hipocalcemia, digamos, o hipercalcemia, digamos, ¿ya? Para que no solo pidas por pedir, porque generalmente cuando hablamos de lo que, por ejemplo, el mieloma múltiple es una ¿qué cosa? El mieloma múltiple, ¿dónde actúa? Es una neoplasia, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Saca calcio del interior de la célula hacia el plasma. Entonces por eso existe hipercalcemia. Entonces, ¿qué hace con eso? Hace que el hueso se vea más frágil y se rompe. Entonces, hay muchas, siempre lo que es hipercalcemia está relacionado a lo que son el hipoparatiroidismo o las neoplasias. En cambio, la hipocalcemia es falta, ¿no? Siempre va a ser asociado ¿a qué? A la vitamina D. ¿Por qué? A ver, es lo mismo que les preguntaba, ¿no? ¿A dónde va la vitamina D? Perdón, ¿a dónde va el calcio? ¿Al interior o al exterior? Entonces, cuando aprendamos potasio, nos vamos a dar cuenta mejor el panorama de cómo van los electrolitos, ¿ya? ¿Sigue? ¿Sigue algo más ahí?
Dentro del magnesio les vamos a hablar sobre ya también la concentración abundante de este va a causar la hipermagnesemia y ahí están sus valores. Esto más que todo se puede dar dependiendo, puede presentar en insuficiencia renal aguda, donde va a haber una pérdida de agua. También puede presentarse en el hipotiroidismo, en la cetocistosis diabética, en la insuficiencia suprarrenal, también en la hipercalcemia hipercalciuria familiar y ya también una concentración mínima de esta puede presentarse en la hipomagnesemia, que en sí esto va a ser, se puede ver en sí una mala absorción de intestinal o también puede haber pérdidas intestinales o renales. En sí mencionan que va a haber una mala absorción del estómago. ¿Cómo? Una mala absorción, claro, una mala absorción del mundo. ¿De dónde? Dentro de este mencionaba que había ese dentro del estómago que ¿En el estómago se reabsorbe? no. ¿Se reabsorbe en el estómago el magnesio? ¿Dónde se reabsorbe? ¿Eh? ¿Dónde se reabsorbe? Miren, una cosa, pero bueno, pasemos a este grupo ya. Porque si vamos a leer, mejor saquemos, ¿cómo se llama eso? Separatas y leanlo ustedes solos. Bueno, no tenemos necesidad de estar acá. Porque para leer, lo que necesitamos, por favor, desde la siguiente, si es que hay algo así como esto, es primero, ¿cómo funciona el magnesio, digamos? ¿Sí? ¿Dónde se absorbe? Y como estamos hablando de patologías, más o menos, no haremos toda la fisiopatología, pero más o menos una idea general de cómo se encuentra o cómo es la fisiopatología, por ejemplo, de la hipomagnesemia o de la hipermagnesemia, ¿ya? Pero si no, no vamos a entender nada. Sigue. Ya está. Porque valores, o sea, no tiene sentido. Porque, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Qué significa cetoacidosis diabética? Porque ella lo ha puesto acá, ¿no es cierto? O sea, todo lo que se esté escrito se supone que ustedes saben lo que están exponiendo. O por ejemplo, ni siquiera podías leer la hipercalcemia, hipercalciuria familiar, o sea, ¿qué significa, no? Por eso no les estoy diciendo que sepan fisiopatología, pero por lo menos que digan qué es lo que están leyendo. Sigue. ¿Algo más? No solo Ya hemos hablado calcio. ¿Esta? Ya bueno. Entonces para la siguiente ya saben qué vamos a hacer ya. A ver, por favor, el siguiente grupo, ¿qué le toca?